Buenas noches, estimados amigos de Director Global. El día de hoy tenemos una importante exposición denominada Prototipando Soluciones con Design Thinking, la cual creemos es una forma, ¿no?, adecuada de poder validar aquellas soluciones, sobre todo relacionadas con la innovación, tanto para instituciones públicas como privadas, ¿no? O sea, si ustedes tienen alguna nueva idea novedosa, algo que ustedes deseen validar, ¿no? Y obviamente considerando los factores como una restricción presupuestal, este, este webinar es para ustedes, para que lo puedan aplicar luego en sus organizaciones. Adelante, por favor. Siguiente. Bien, previamente a la exposición, vamos a mencionar esta frase a cargo de Guy Kawasaki. Él nos dice que el primer paso de todo emprendedor debe ser construir un prototipo del producto o del servicio que tiene en mente. El primer paso no debería ser escribir un plan de negocio, una presentación o como quizás nos han enseñado, ¿no?, en las universidades, un modelo financiero. Si eres capaz de construir un prototipo y mostrarlo con éxito, puede que nunca tengas la necesidad o el tiempo para ningún tipo de plan. Es decir, el pensamiento que nos da Guy Kawasaki está relacionado pues con estas nuevas ideas disruptivas en las cuales muchas personas u organizaciones, llámese las startups, por ejemplo, validan, ¿no?, su modelo de negocio en base a una idea que ellos tengan. Entonces, esa idea, que puede ser un producto o servicio, tiene que ser prototipado, validado con los posibles consumidores y luego eso proponerlo pues a inversores, ¿no? Capitales ángeles, inversores de negocio, inversiones de riesgo, un joint venture, etcétera, ¿no? Muy bien. A ver, siguiente, por favor. Bien, el siguiente webinar está a cargo de la ingeniera Carmen Elizabeth Vázquez Dextre. Carmen es trainer oficial de Certiprof de Estados Unidos, o sea, está a cargo de lo que son los cursos relacionados con Design Thinking, innovación, marketing digital, entre otros. Ella es Design Thinker, Scrum Master, Team Kanban Practitioner, ¿no? Además, es ingeniera de sistemas y diseñadora publicitaria con amplia experiencia y es egresada de la maestría de administración de empresas en Bien, ¿no? Tiene más de 18 años de experiencia profesional, también en proyectos de diseño audiovisual, más de 10 años gestionando proyectos relacionados con Internet y un poco más de 5 años como docente, ¿no? Si tienen alguna consulta posterior al presente webinar, pueden contactar a Carmen a los siguientes números telefónico, correo electrónico o también visitar su perfil de LinkedIn. Adelante, siguiente por favor. Muy bien, Ok, Carmen, adelante con la exposición del día de hoy. buenas noches con todos. Espero que tengan un excelente comienzo de año 2020. Estamos comenzando en Director Global con este webinar, Prototipando Soluciones con Design Thinking. Es nuestro webinar de apertura de Director Global de este año 2020 que esperamos sea auspicioso para todos. Bueno, la agenda que tenemos el día de hoy es primero recordar un poco los anteriores webinars que hemos realizado, que han abarcado cada una de las fases del Design Thinking. También voy a mostrar y voy a explicar unas pequeñas historias acerca de unos ejemplos de productos innovadores que se ven en otros países. Luego vamos a ver las fases del Design Thinking, un poco para recordar. Luego vamos a entrar de lleno al tema de qué es prototipar. Vamos a tener algunas consideraciones para poder realizar el prototipo. Luego vamos a explicar el tema de este prototipo en papel, que es una de las formas de hacer el prototipo. Es la forma más fácil con la que puedes hacer tu primer prototipo inicial de repente, de baja fidelidad. Vamos a mencionar
qué otros tipos de prototipos se pueden realizar o qué herramientas y técnicas de Design Thinking podemos utilizar para realizar prototipos. Vamos a mencionar empresas nacionales y mundiales que usan Design Thinking y por supuesto vamos a responder a preguntas que nos han dejado en el formulario donde se han inscrito para asistir a este webinar y para poder ver la grabación. Y también si alguno de los presentes tiene alguna consulta, en la ronda de preguntas voy a estar encantada de responderle aquella consulta o duda que tenga respecto al tema que estamos tocando el día de hoy. Bueno, así damos inicio a este webinar, prototipando soluciones con Design Thinking. Primero, quiero invitarlos si es que de repente es por primera vez que ingresan a un webinar de Director Global, nosotros tenemos ya una secuencia, nosotros hemos realizado ya varios talleres y varios cursos de Design Thinking Professional Certificate con la certificación internacional de CertiPro. Y para ello hemos realizado varios webinars. Uno de ellos es definiendo el problema con Design Thinking. Recuerden que la primera fase de Design Thinking es definir. La segunda fase es la empatía. Entonces hay otro webinar que se llama Logrando la empatía usando Design Thinking. Luego tenemos la tercera fase que es ideando soluciones con Design Thinking. En la parte de abajo del gráfico están las direcciones donde ustedes lo pueden encontrar. También lo pueden encontrar en nuestra página web www.directorglobal.com. Bueno, quiero mostrarles un par de ejemplos de productos innovadores. Obviamente antes fueron prototipos, pero se crearon porque tenían un problema. Existía una necesidad en el mercado, una necesidad en el cliente, y justamente esa necesidad es que les quiero explicar, ¿no? Por ejemplo, imaginemos, de repente dentro de nuestros asistentes que van a ver la grabación o que están en estos momentos, son padres o madres de familia. Y han tenido la ocasión de tener un bebé en casa, ¿no? Un hijo ha salido de compras con el niño o niña que es todavía bebé, sus primeros años de vida, y están cargando las cosas más el bebé, ¿no? En este caso tenemos a una mamá cargando a su hijo con compras que ha realizado. Pero ¿qué pasa si por cosas de la vida, esta señora tiene ganas de ir al baño y está sola, con el bebé y con las compras? ¿Qué hace? ¿Lo deja en el piso al bebé para que gatee por el piso del baño? ¿Sería lo adecuado? ¿Sería adecuado dejarlo gatear en el piso de un baño público si estás en la calle? Tomando en cuenta que los baños públicos en el Perú, ahora dependiendo del lugar donde estés, sí tienen cierta higiene y obviamente los limpian, también dependiendo del lugar donde estés. Hay baños que pueden ser muy higiénicos, como que hay baños que pueden tener muchas bacterias y no son recomendables que puedas ponerlos en el piso y sabes que un niño o una niña que es muy pequeña aún va a querer tocar, agarrar, coger, gatear, tirarse, saltar, en fin, hacer un montón de cosas. Entonces, corre riesgo de contraer muchos microbios, muchas bacterias a raíz de estar en un baño. Por eso es que en Japón se halló esta solución: asientos de bebé en baños. Mientras tú estás en el baño, tú con tranquilidad puedes dejarlo en este asiento para bebés, dejar tus compras y normal ir
y ir al baño sin preocuparte de que tu niño va a empezar a tocar el piso que puede estar de repente demasiado sucio o tocar algún lugar que sea demasiado antihigiénico, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, nace de una necesidad que tienen los padres de cuidar a sus hijos para evitar que contraigan enfermedades, bacterias, ¿no? Que puedan causarles daño. Y esto es lo que han visto en Japón, ¿no? Entonces han creado este tipo de producto que es muy útil para un padre o una madre que se ve en esos apuros, ¿no? Ahora, ¿qué pueden observar aquí? Este es un baño amplio, es un baño de los que podemos encontrar en un departamento, en una casa, obviamente de repente de una condición de un nivel socioeconómico C, B, A de repente, o o en un lindo restaurante de repente. Es un baño amplio, pero ¿qué pasa si estamos en zonas donde no tenemos tanto espacio para poner tantas cosas como en este baño? En países como en países orientales, ¿no? Sobre todo China, Japón, donde el espacio es muy valorado porque hay demasiadas personas y lamentablemente las habitaciones o los departamentos son de 55 metros cuadrados donde viven muchas personas, de 30 metros cuadrados en comparación a los departamentos que hay acá en el Perú. Aquí también hay departamentos de 55 metros cuadrados, pero normalmente son para personas solteras, ¿no? Entonces, pero allá en Japón hay departamentos que son muy pequeños. Entonces es valorado el tema de la organización del espacio. Para eso se ha creado este inodoro que ahorra agua, pero también espacio. ¿Y de qué forma? En la parte de arriba tenemos un cañito donde vamos a lavarnos las manos y esa agua se va a reciclar. Se va a reciclar y va a servir para reutilizarla en el inodoro. De esa manera, no solamente vamos a ahorrar espacio, sino también vamos a ahorrar agua y vamos a ser ecoamigables, ¿no? Amigables con el medio ambiente. Entonces, es una forma muy práctica de ahorrar espacio y de economizar, en el caso de, no solamente vamos a ahorrar la cantidad de agua que utilizamos, sino que vamos a ahorrar la cantidad de agua que gastamos también, ¿no? Por lo tanto, el recibo de agua nos va a venir mucho con menor costo. Eso también es algo que se estila mucho hacer en Japón, por ejemplo. Bueno, ahora sí quiero entrar a las fases del Design Thinking. La primera fase del Design Thinking es empatizar. Nosotros, muchas veces en diferentes situaciones, tanto personales como profesionales, como sociales, por ejemplo, tenemos conflictos, tenemos necesidades, problemas, y muchas veces entramos en contradicciones, ¿no? Entramos en un conflicto donde creemos que solo nosotros tenemos la razón y no nos ponemos en el lugar de la otra persona. Entonces, a veces o muchas veces es bueno ponerse a pensar en qué harías tú si estuvieras en la situación de la otra persona. Y eso es lo que tratamos de hacer en esta primera fase, es tratar de ponernos en la situación del cliente. ¿Qué pasaría si yo tuviera el problema del cliente?
cómo haría para solucionarlo desde mi perspectiva de empresa, desde mi perspectiva de producto o servicio. ¿Cómo haría para solucionar el problema de ese cliente? Esa necesidad que he detectado, pero que no ha sido resuelta, ¿no? Entonces, lo primero es eso, empatizar, saber qué necesita el cliente, conocer cuáles son las debilidades que tiene mi producto o servicio para poder de ahí definir cuáles van a ser las alternativas de solución que yo le puedo dar. O sea, cómo voy a resolver ese problema que afecta al cliente. Muchas veces en el camino, sobre todo si es un producto que tiene poco tiempo en el mercado, que es nuevo de repente, o no ha tenido muchas modificaciones en el tiempo, va a encontrar no solamente problemas en el producto, sino en el servicio que está asociado al producto. ¿Y es porque hay un antes de comprar el producto, hay un durante la compra del producto y hay un después de la compra del producto o servicio? Entonces, nosotros tendríamos que ver en qué fase, ¿no? En qué parte, en qué estadio de este producto o servicio nosotros vamos a tratar de resolver el problema. Luego vamos a entrar a la fase de idear, ideación. Vamos a tener muchas ideas, vamos a hacer brainstorming, vamos a utilizar herramientas y técnicas que nos permitan crear muchas ideas junto con nuestro equipo, un equipo diverso, un equipo que va a ser de diferentes profesiones, probablemente de diferentes edades, de diferentes lugares, multicultural, de diferentes generaciones tal vez también. Entonces, eso nos va a permitir enriquecer las ideas. ¿Por qué? Porque cada persona que tiene un background distinto al nuestro va a tener una solución o un pensamiento distinto al de nosotros, una forma de cómo resolver o una alternativa de cómo hacer que podamos cubrir esa necesidad, ese problema que estamos considerando dentro del proceso del design thinking. En el caso de prototipar, que es lo que nos trae a esta reunión, a este webinar, prototipar básicamente es crear en una fase inicial el producto o servicio. Una vez que tengamos el prototipo, que podemos hacerlo en papel, que podemos hacer un storyboard, podemos hacer si queremos algo mucho más avanzado, de repente podemos hacer un prototipo en 3D, en computadora, o podemos hacer un gráfico, un mapa mental, una maqueta, podríamos hacer un role-playing, si por ejemplo es un juego de roles, si por ejemplo es un servicio. En fin, tenemos muchas herramientas y muchas técnicas que podríamos utilizar, inclusive Lego, ¿no? Lego Serious Play también podríamos utilizarlo para hacer el prototipo. Después de esta fase de prototipo viene la fase de evaluar. Lo que vamos a hacer en la evaluación es probar el producto, testearlo, pero con los usuarios. Vamos a poner a prueba ese producto. Vamos a conocer cómo reacciona ante la solución que nosotros le hemos planteado por medio de un prototipo de producto o de servicio. Bueno, prototipar, según CertiProf, es mostrar, es mejor que explicar. Es decir, tener algo tangible que puedan ver las personas, los usuarios, los clientes, es mejor que solamente decirlo con las palabras, ¿no? Porque a veces
de repente lo explicamos bien, pero hacerlo, o sea, como dice, hablar es fácil, lo difícil es hacer. Entonces, lo que queremos con prototipar es hacer. Más fácil es hablar que hacer, lo que queremos es hacer. Entonces, vamos a construir múltiples artesanías. Les decimos artesanías porque en algunos casos, y como el tipo de prototipo que voy a plantearles en esta sesión, ese prototipo hecho en papel, y también el prototipo que podría ser un dibujo, por ejemplo, un gráfico, un dibujo que podrían hacerlo a mano alzada, con lapicero, con lápiz, en la computadora, utilizando papel, una maqueta, utilizando papel. Esas podrían ser para algunos origami, para otros artesanías, pero es una forma de plasmar la idea inicial del producto o servicio que tienes, ¿no? Y que quieres mejorarlo. O de repente que es algo, si es algo nuevo, que quieres crearlo, ¿no? Busque ayuda de su equipo. Normalmente cuando trabajamos prototipos y cada una de las fases de la metodología Design Thinking, nosotros no lo hacemos solos, lo hacemos con un grupo de personas. Ese grupo de personas puede estar conformado por, si fuera un emprendimiento familiar, podría estar conformado por tu familia, podría estar conformado por tus amigos, por tus vecinos, o podría estar conformado simplemente, si es una empresa, por personas que son de diferentes áreas de la empresa. De repente pueden invitar a alguien de finanzas, pueden invitar a alguien de ventas, a alguien de soporte, a alguien de atención al cliente, a alguien de logística, a alguien de contabilidad. Pueden invitar a que formen parte del grupo de Design Thinking. Esto, por ejemplo, normalmente se dice que deberían ser entre 9 y 12 personas los equipos que deberían trabajar con herramientas y técnicas de Design Thinking para que puedan formar subgrupos con los cuales puedan hallar diferentes alternativas de solución o hacer diferentes prototipos. De ahí pueden ponerlo a la vista del cliente y pueden elegir el que tenga mejor, o en todo caso el cliente elegirá del prototipo 1 tales características, del prototipo 2 tales características, del prototipo 3 tales características, lo que hará que saldría un prototipo 4, ¿no? Un prototipo 4 con las características unidas de lo que los usuarios solicitaron de ese prototipo. Use artefactos simples. Para iniciar un prototipo, no es necesario comenzar haciéndolo con herramientas muy caras de repente o haciéndolo con herramientas tecnológicas. A veces se piensa que es necesario, necesariamente debemos utilizar tecnología muy avanzada para hacer el prototipo, por decir, las impresiones 3D. De repente, para el prototipo final o para el producto mínimo viable, sí sea recomendable que tú hagas un prototipo en 3D para que tengas tu versión final. Pero las versiones previas o la antesala a esa versión final, pues es mejor trabajarla con material de bajo costo. ¿Para qué? Para que puedas hacer iteraciones rápidas, para que puedas regresar a otra fase de la metodología que te permita volver a pensar en la solución, mejorarla y seguir trabajándola hasta que tu cliente te diga que esa solución sí realmente cubre su necesidad, resuelve un problema que tiene y puede ser aceptado por él y puede tener tu producto o servicio un
mercado al que pueda ser atractivo. Pruebe varios métodos de creación de prototipos. Bueno, vamos a ver más adelante que hay muchas herramientas y técnicas en la creación de prototipos. ¿Es solo un borrador? Pues sí, hay que pensar que el prototipo inicial o de baja fidelidad es solo un borrador y vamos a ir mejorándolo conforme vayamos haciendo las iteraciones. Preguntas que nos debemos hacer. ¿Los usuarios entendieron nuestro prototipo una vez que lo vieron? ¿Tuvimos que darle demasiadas explicaciones para que lo entiendan? ¿Los usuarios interactuaron bien con el prototipo o tuvieron dificultades? ¿Cuáles han sido esas dificultades que han tenido al interactuar con el prototipo? ¿Cómo presento mi prototipo? Esa es otra de las preguntas que se hacen. ¿Por qué? Porque ver el prototipo es la forma de vender tu producto o servicio. Es la forma en que un inversionista de repente te puede decir, sí, yo puedo invertir en tu producto porque tu prototipo me resulta sumamente atractivo, me convence, es lo que el cliente necesita, ¿no? Carmen, hay unas preguntas ahí. ¿Lo puedes A ver, ver por favor? si ahorita lo voy a ver. Gracias. ¿Qué tanto, a ver, Rómulo dice, ¿qué tanto puede ayudar el uso de información histórica para el desarrollo de un prototipo? ¿Conoces de casos donde se apoyaron de datos o modelos de periodos anteriores? Mira, para desarrollar un prototipo, en el caso de la metodología de Design Thinking, no solo se utiliza para productos nuevos, se utiliza para productos que se quieren mejorar o servicios que se quieren mejorar. Entonces, sí es importante tener la información histórica si es un producto que ya tiene tiempo en el mercado, porque nos ahorraría el tiempo de no ir por la misma ruta con la que otros equipos o con la que otros design thinkers o otros desarrolladores, otros diseñadores ya han pasado por ese camino y lamentablemente no les ha funcionado. Entonces, la idea sería tener esa información histórica para poder saber qué cosa no ha funcionado en el pasado y no tomar esa ruta y más bien experimentar con otras alternativas o en todo caso descubrir por qué no funcionó esa ruta que tomó el equipo anterior. Conozco casos donde se apoyaron de datos o modelos de periodos anteriores. Sí, o sea, sí se apoya, bueno, casos académicos básicamente, pero sí se apoyan de datos anteriores. Muchas veces nosotros podemos utilizar encuestas, por ejemplo, cuando nosotros vemos y vamos a estar en una de las etapas del design thinking, vamos a entrar a la etapa de definir, por ejemplo, va a haber una técnica que es el tema de ver fuentes secundarias o fuentes primarias. En fuentes primarias nosotros vamos a ver justamente aquellos estudios, aquellos encuestas, estadísticas, datos que se tengan del producto o servicio que estamos tratando de mejorar o encontrarle un nuevo uso de repente, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí, sí hay que apoyarnos de información histórica, sí. Ahora, excelente sugerencia invitar a otras áreas. Reforzaría el prototipo en aspectos de diversidad de enfoque. Hay una pregunta que más adelante voy a responder, que está puesta, y que te va a clarificar más esa parte.
Pero sí, el tema de diversidad de enfoque sí es enriquecedor en el tema de Design Thinking. En Design Thinking no se busca que todos seamos, como quien dice, del mismo molde, ¿no? Se busca que haya una persona que sea el inventor, otra persona que sea el antropólogo, otra persona que sea el descubridor, otra persona que sea el investigador, otra persona el observador, ¿no? Entonces, nosotros buscamos personas que tengan diferentes cualidades y para que tengan esas cualidades, justamente tienen que tener diferentes experiencias y diferente background, ¿no? Una forma de obtener esa diversidad es, por ejemplo, escogiendo personas que son de diferentes áreas, diferentes profesiones, diferentes edades, diferentes costumbres, culturas. ¿Por qué? Porque eso hace que las soluciones sean variables, ¿no? Todos en sí por el background, la experiencia que tienen, la forma con la que vienen, la crianza, los estudios, la forma como se han desenvuelto en la sociedad, en el plano de estudios, de trabajo, hace que piense una persona de una manera específica, pero al ser todos de diferentes lugares, tal vez podrían ser también de diferentes zonas, eh, esas personas, cada uno va a traer su experiencia y su propio pensamiento a esa solución que estás tratando de proyectar. Ok, ahora el prototipo. A ver, espero haber respondido a la pregunta, pero más adelante hay una sobre el tema de metodología de foco, creo, algo así me pusieron una pregunta, a ver, de ahí lo voy a explicar. A ver, en el caso del prototipo es un modelo, representación, demostración o simulación fácilmente ampliable y modificable de un sistema planificado, probablemente incluyendo su interfaz y su funcionalidad de entradas y salidas. No estamos hablando de un modelo. El ejemplo que estamos poniendo acá es un prototipo de un aparato eléctrico. Las consideraciones previas a la construcción de un prototipo. Profundidad de la funcionalidad requerida en el prototipo. Primero tenemos que saber cuánto vamos a abarcar en ese prototipo. Cuánta funcionalidad. Cuál va a ser el alcance que va a tener nuestro prototipo. ¿Qué vamos a resolver? ¿Qué necesidad? ¿Qué problema? ¿No? Elección de la herramienta de prototipado y consideración de sus limitaciones. Tenemos una serie de herramientas y técnicas que nos propone el Design Thinking. Vamos a elegir una o más de una para realizar nuestro prototipo. Primero, de baja fidelidad, es decir, un prototipo lo más sencillo posible, que te dé una idea de lo que quieres hacer para luego ir mejorándolo, ir progresando en el desarrollo del prototipo para que luego se convierta en un prototipo de alta fidelidad y luego ya pase a ser un producto mínimo viable, ¿no? Pero ya eso ya es parte de una metodología como Scrum, por ejemplo. A ver, vamos a ver, acá hay dos preguntas. En el software, en un app, los prototipos pueden ser solo a nivel ventana. A nivel ventana. Dila, ¿a qué te refieres a nivel ventana? ¿Te refieres a la interfase? Sí, solo con ventanas. Bueno, en el caso de un app,
imaginándome que el app sea para celulares o smartphones, o digamos que fueran para celulares o smartphones, sí, pues tendrías que, o sea, el prototipo lo pensarías a nivel de interfase, por ejemplo, si vas a hacer un app de juego, ¿no? De juego de educativo, o de repente un app de juego para niños o para adolescentes, o de repente un simulador, o de repente, no sé, un entrenamiento, un juego para entrenamiento, para salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, vamos a ver más adelante que vas a tener el tema del nivel de prototipo de pantallas, básicamente, ¿no? La interfase y cómo esta interfase va avanzando de una pantalla a otra. Ahora, eso es en un nivel de baja fidelidad. Baja fidelidad me refiero a que comienzas a desarrollar tu software por bocetos. Haces bocetos de cómo sería la interfase de cada una de las pantallas de tu software. Sin embargo, cuando ya pasas esa etapa de hacer tu prototipo de pantallas, de los bocetos de la interfase, y vas avanzando ya y ya quieres crear el producto mínimo viable, que es parte de una startup o que es parte de una metodología ágil como Scrum, y lo que quieres es hacer tu producto mínimo viable, ahí vas a tener que ver otras características, ¿no? No solamente la interfase, sino que también vas a tener que ver si tu software va a consumir de repente mucha memoria RAM, si va a consumir mucha energía de repente del celular. Entonces, tendrías que tomar en cuenta esas características u otras características. De repente, si vas a ser solamente para Android, si solamente va a ser para Apple, si va a funcionar también en un Smart TV, si va a funcionar de repente en una tablet. Tendrías que considerar otros aspectos, ¿no? Así como las dimensiones de repente, ¿no? Ya, pero eso se ve ya a un nivel de más alta fidelidad, ¿no? Esa es la diferencia. Ángel me dice, ¿podría incluir la gamificación en la elaboración del producto? ¿Cómo se podría hacer? ¿Tienes algunos ejemplos? Dentro de CertiProf nosotros vemos, bueno, CertiProf te recomienda utilizar Lego Serious Play, por ejemplo, para el tema de prototipados, porque te permite hacer tu prototipo como jugando, ¿no? Utilizar los personajes, si es un servicio, utilizar las piezas de Lego para poder saber o tener una idea de cuáles son las características que tendría tu prototipo. Sí, pero seguimos hablando de un prototipo de baja fidelidad, porque estamos hablando de algo que todavía no va a ser operativo, que todavía no se va a hacer, no va a pasar a producción, sino que estamos en la parte de crear el producto o servicio. Nicolás nos dice cómo se puede representar el uso de APIs o servicios en un prototipo. APIs es diferentes a servicios, ¿ah? Ahí no entiendo bien la pregunta. APIs es una cosa y servicios. ¿Me estás hablando de servicios en la nube, Nicolás? ¿O de qué tipo de servicio estás hablando? Sí, servicios en la nube. Ya, ok. Sí se puede representar servicios en la nube. Es lo mismo que estaríamos haciendo con un app.
Un servicio en la nube o un servicio o un app es igual que son parecidos, ¿no? Ambos llevan interfaces. Con el Design Thinking lo que vamos a hacer es construir la interfase y definir qué características tendría esa interfase. Y sí he hecho interfaces anteriormente y de tiendas virtuales, por ejemplo, de sistemas, demos de sistemas que todavía que eran demostraciones, pero a nivel de multimedia, cuando todavía el software no existía, y era simplemente un prototipo lo que se estaba presentando para luego pasar a convertirlo en un producto y que ese producto ya se comercialice o se distribuya en el mercado, ¿no? Un ejemplo sí sería Google Maps, claro, inicialmente debió haber sido Inicialmente Google Maps debió haber sido también un prototipo. Tengo entendido que Google trabaja con Design Thinking, así que tanto los Google Glasses, Google Maps, Google Gmail, todos sus productos en algún momento han sido prototipos. A ver, continuamos. Criterios de conclusión para el ciclo de iteración. Recuerden que nosotros cuando estamos hablando de Design Thinking, aún estando en el prototipo, si nos damos cuenta que nuestra solución no está resolviendo la necesidad o el problema, tendremos que regresar a una fase anterior. Esto quiere decir que podríamos regresar a la fase de definir, a la fase de empatía o a la fase de ideación. Composición del equipo, usuarios, desarrolladores y otros implicados. Por ejemplo, en el caso de la composición del equipo, pues vamos a tener que tener a un personal que podría ser el cliente. Si estamos hablando de un API, de un app, de un servicio en la nube, como lo que están proponiendo ustedes, pues vamos a tener desarrolladores de todas maneras y vamos a tener a otros implicados, ¿no? Diseñadores probablemente y otros usuarios de diversos, dependiendo del grupo objetivo a los que nos dirigimos también, ¿no? Al que se dirige el producto o servicio. Nivel de fidelidad requerido en el prototipado. Yo les estoy hablando de un nivel de fidelidad baja, sin embargo, cuando ya estamos desarrollando, a medida que vamos avanzando, tenemos 3 niveles de fidelidad. Tenemos un nivel de fidelidad bajo, que es lo que vamos a ver más adelante con el prototipo en papel. Tenemos un nivel de fidelidad medio, con el cual ya tenemos unas características más desarrolladas y más cercanas a lo que el usuario quiere. Y tenemos un prototipo de alta fidelidad. El de alta fidelidad podría ser un prototipo hecho de repente en 3D, hecho en un producto multimedia, hecho de repente en una impresión 3D, que es el gráfico, por ejemplo, que ustedes han visto para asistir a este webinar. Ese podría ser un prototipo de alta fidelidad. Sin embargo, aún todavía no es el producto mínimo viable. ¿Y cuál es el propósito del prototipo? ¿Qué necesidad y qué problema va a resolver? Bueno, tenemos el prototipo de papel. En el caso del prototipo de papel, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar el material más sencillo que tenemos a la mano, que es un papel, un lápiz o un lapicero, de repente una regla, y vamos a tratar de graficar lo que queremos hacer. También podremos utilizar de repente una tijera si queremos hacer una maqueta con ese papel
de cómo sería el producto, ¿no? Beneficios de un prototipo realizado en papel. Se fomenta la colaboración entre diseñadores y usuarios. Los prototipos de papel se construyen y refinan rápidamente. Ustedes saben lo fácil que es obtener un papel y poder descartar ese papel y hacer nuevamente otro prototipo en otro papel, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es muy rápido de hacerse. ¿Se requieren materiales y recursos mínimos para lograr una sensación de producto? Sí, y además esos recursos van a ser económicos, ¿no? Esta técnica puede ser utilizada por aquellos con poca o ninguna experiencia de factores humanos. Eso es cierto. No necesitamos saber demasiado de tecnología, no necesitamos saber programar, no necesitamos saber hacer de repente robótica, inteligencia artificial, realidad aumentada, para hacer un prototipo en el caso utilizando papel, ¿no? O sea, podemos hacer un prototipo rápido y luego cuando ya queremos avanzar en la fidelidad de ese prototipo y pasar un prototipo de alta fidelidad, pues podemos conseguir a las personas que sí sepan de esos aspectos y que nos ayuden a mejorar ese prototipo de manera que salga, que ya esté listo para crear el producto mínimo viable. Por ejemplo, en la figura que estamos viendo en la pantalla, hay un prototipo de app, de aplicativo. Justo era lo que me estaban preguntando. Eso, por ejemplo, es una hoja cuadriculada que puede ser un papelógrafo o puede ser un cuaderno simplemente. Este es un lapicero y estamos haciendo las pantallas, la interfase de ese app, que cada una de las pantallas, que sería en este caso la pantalla inicial, la pantalla del logueo, la pantalla del registro, las canciones que se tocarían, el video que se vería, las redes sociales, el menú. Entonces, de esa manera vamos haciendo un prototipo de app, un prototipo, simplemente cambiando la forma de esta pantalla, no por una pantalla de teléfono, sino por una pantalla de laptop de repente que tiene una resolución distinta, más bien más rectangular, pero de manera horizontal. Podríamos hacer un prototipo de un software o de un API para la nube, por ejemplo, que era lo que estaban preguntando ustedes, ¿no? Limitaciones de un prototipo realizado en papel. Debido a su simplicidad, los prototipos de papel no son aptos para exploraciones detalladas. Es decir, si bien vas a ver la interfase, hay otros detalles que están detrás de esa interfase, ¿no? Esa interfase tú la vas a poder prototipar, pero una vez que tú quieras desarrollar el producto mínimo viable, probablemente necesites de un programador, de una persona que domine base de datos, de una persona que domine de repente si vas a utilizar algún componente específico, vas a necesitar de una persona que domine el lenguaje, por ejemplo, para Android, para iPhone. Entonces, ahí sí, ya no necesitas hacerlo en papel, sino más bien pasar a una metodología ágil, formar tu equipo de en este caso para desarrollar el producto mínimo viable, ¿no? Debido al uso del papel y el modo de operación, esta forma de prototipo no se puede utilizar para simular tiempos de respuesta. Sí, pues, en el caso del papel la limitación es esa, ¿no? Si, por ejemplo, tu prototipo ya escaló de papel a un prototipo hecho en computadora, por decirlo así,
probablemente tus tiempos de respuesta sean más rápidos, ¿no? Entonces, eso dependiendo del tiempo de respuesta. El individuo que manipula el prototipo para simular su evolución debe ser consciente de las funcionalidades del sistema objetivo. Acá hay otras herramientas de la fase de prototipo. Por ejemplo, inmersión cognitiva, mapa de interacción de usuarios, dibujo en grupo. Nosotros vamos a utilizar el tema de, para el curso virtual, nosotros utilizamos el tema de prototipo en imagen, el tema de storyboard o guión gráfico. Podemos también utilizar el tema de infografía, el tema, podemos utilizar prototipos, mapas mentales también. Y lo que se recomienda es, si nosotros pues, estuviéramos en la versión presencial de este curso, si nosotros veríamos, por ejemplo, Lego Serious Play, además de Storyboard, o también veríamos, por ejemplo, Storytelling. Storytelling sí lo tocamos dentro del curso de Design Thinking, eso sí lo tocamos, pero eso lo vemos en una de las clases finales, y una de las clases finales también es el Proto-Thinking. El Proto-Thinking es otra metodología que está relacionada netamente con prototipos y que no necesariamente es Design Thinking, es otra metodología. Y esa metodología de Proto-Thinking especialmente diseñada para prototipos, que tiene otras herramientas y técnicas de prototipo, algunas similares a las que se usan en Design Thinking y otras totalmente diferentes, pues lo tocamos en la última clase del curso y damos ejemplos, hacemos unos ejercicios. Durante todas las clases, en las diferentes fases que vamos a tocar, vamos a utilizar para cada una de las fases herramientas y técnicas. Vamos junto con ustedes a tratar de hacer cada una de esas herramientas. Es decir, vamos a poner ejemplos de productos o servicios que la mayoría conozca y nosotros vamos a desarrollar esa herramienta y esa técnica junto con ustedes. Yo voy a estar monitoreando el desarrollo de la herramienta y técnica y mediante el software de videoconferencia, que es el que estamos utilizando ahora, vamos a desarrollar esa herramienta y técnica para que ustedes tengan conocimiento de cómo se utiliza esa herramienta, esa técnica, y luego puedan utilizarla en su trabajo o en su empresa, en su negocio o en su proyecto. Algunas de las empresas que usan Design Thinking en el Perú, por ejemplo, el BBVA, el BCP, Supermercados Peruanos, Innova School, Cineplanet, Bembos, Interfondos, China Wop, Oesle, Popeye, Interseguro, Interbank, Inca Pharma, Real Plaza, Promar, Esparza Club, USIC, Teca, Don Belisario, Intelio. Por ejemplo, estas son algunas de las empresas que utilizan Design Thinking en el Perú. Cada vez es más usual ver en los avisos de solicitudes de trabajo, solicitudes de empleo que piden que tengan conocimientos de Design Thinking. ¿Por qué? Porque el Design Thinking en su primera fase se va a basar en explicar la empatía. Y lamentablemente,
la nueva generación, los más chicos, están dejando de ser empáticos porque se vuelven adictos al celular, a la tablet, al videojuego y pierden el contacto con las demás personas. Entonces ya no es como antes en la generación de nosotros o en mi generación en todo caso, que es, digamos, había menos riesgo y salíamos a jugar y salíamos a dialogar con nuestros amigos, con nuestras amigas y no parábamos tan dependientes de la computadora, tan dependientes de los juegos de videos, tan dependientes del televisor y del celular, ¿no? Ahora muchos llorarían si le pasa algo al celular, pero de repente no pasaría nada si no llegan a acudir a una cita con un amigo o amiga, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, hace que el design thinking tenga mucha importancia porque debemos tratar de entender por qué es importante ponernos en el lugar de las otras personas y por qué es importante hallar soluciones innovadoras a necesidades que tienen otras personas, no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo. Algunas empresas que usan Design Thinking en el mundo, por ejemplo, Ford, Apple, Amazon, Huawei, Microsoft, Google, Samsung, IBM, Airbnb, Instagram, Tesla, por ejemplo, son algunas de las empresas que utilizan Design Thinking. Y cada año vamos a ver que muchas más empresas necesariamente conocen de esta metodología. Tal vez algunos se pregunten, ¿y las empresas públicas no conocen de esta metodología? Pues ya están haciendo cursos de capacitación para empresas públicas en estos temas de innovación, transformación digital y design thinking. Así que esto no es una moda, es una tendencia. No es una moda, es una tendencia porque se hace necesario que nosotros tengamos conocimientos de cómo mejorar, de cómo innovar, y para eso debemos conocer las herramientas y técnicas que nos pueden ayudar a llegar a ese objetivo. Antes de continuar con las preguntas de nuestros asistentes, les quiero informar que nosotros estamos abriendo un curso de Design Thinking Professional Certificate en su versión online, donde justamente vamos a explicar en cada una de las clases con docente en línea las herramientas y técnicas de cada una de las fases, de manera mucho más detallada, con ejemplos, con videos, y la facilidad que van a tener es que el docente va a estar presente para que ustedes puedan preguntarle durante la clase. Y eso es una gran ventaja porque cualquier duda que tengan va a ser resuelta en ese mismo momento. No hay requisitos previos formales para esta certificación. Cualquier persona interesada en ampliar su conocimiento en Design Thinking y que desee implementar nuevas herramientas para planificar y organizar los componentes de un servicio puede llevar este curso. Nosotros en Director Global tenemos una metodología que se llama 3C. Experimenta, entrena y evoluciona. Es decir, nosotros queremos que nuestros alumnos, que nuestros estudiantes reciban la teoría que les sirve para poder rendir un examen exitoso
y además aprovechen el simulador de examen de Design Thinking para que puedan poner a prueba cuánto realmente han aprendido de cada una de las clases que nosotros les brindamos sobre Design Thinking. Las clases son teóricas, pero también son prácticas, porque vamos a desarrollar las herramientas y técnicas principales de Design Thinking. Van a haber mapas mentales que ustedes van a poder descargar y van a poder utilizar y que también los vamos a explicar. Va a haber revisión de conceptos y vamos a tener una biblioteca digital de casos aplicados a Design Thinking, a diferentes áreas. Entonces ustedes van a poder leer, en este caso son para descargar y para revisar, para leer. Van a poder leer y ver los ejemplos de diferentes casos, no solamente del Perú, sino de otras partes del mundo. El examen de certificación son 40 preguntas de selección múltiple con una única respuesta. El tiempo de examen es 60 minutos. Para que ustedes aprueben el examen de certificación internacional a través de CertiProf de Estados Unidos, el examen es en español y la aprobación es con un 60%, es decir, mínimo tienen que haber respondido bien 24 preguntas de 40. A ver, parece que hay preguntas. ¿Cuáles serían los riesgos? Acá me dicen, ¿cuáles serían los riesgos de no aplicar prototipeo? Nos dice Rómulo. Bueno, los riesgos de no aplicar un prototipeo es que no vas a poder probar tu producto o servicio antes de que salga al mercado. Y lo que va a pasar es que vas a tener un mayor porcentaje o un alto riesgo de fracaso. No podrías acertar. Hay mucha gente que se arriesga y acierta en lo que está haciendo. Pero la idea con hacer el tema de prototipos es minimizar el riesgo de poner un producto en producción. Es algo que siempre cuento cuando hacemos estos webinars, pero es bueno repetir. Hay muchas empresas que hacen, por ejemplo, producciones en lotes pequeños de nuevos productos. Entonces, si por ejemplo es un producto alimenticio, hacen un lote pequeño de ese producto alimenticio envasado y lo ponen al mercado. Ven si tiene acogida. Si tienen acogida, pues entonces empiezan a producir en masa y así disminuyen el riesgo. Pero si no tiene acogida, simplemente no lo siguen produciendo. ¿Cuál es el riesgo de no aplicar prototipeo? Otro riesgo que podríamos ver en el caso peruano es lo que pasó con la moradita. Dijeron que habían hecho todos los estudios, que habían hecho todas las encuestas, que el focus group y todo referente al producto que era esta gaseosa con sabor a chicha morada, de una marca conocida, que no voy a decir porque no nos han auspiciado. Cuando nos auspician digo la marca. Bueno, ustedes ya deben saber a qué marca me refiero porque es una marca de sabor nacional, ¿no es cierto? Entonces, el tema está en que ese producto no tuvo éxito. Por más que tenga la etiqueta del producto de sabor nacional, del producto bandera del Perú, no tuvo éxito por diferentes razones. Pero es muy probable que en el focus group o en la encuesta, cuando dieron de probar el producto, debió haber salido algo respecto a por qué rechazarían el producto. Entonces, me parece extraño, me parece raro que una empresa tan grande como es este tipo de empresas de gaseosas no haya tenido esa previsión. Es muy raro. O sea,
es muy raro. Entonces, ellos se lanzaron a producir un gran lote de bebidas, de gaseosas con sabor a chicha morada. ¿Y qué pasó? Que no tuvo acogida. Los primeros días toda la gente quería probarla, ¿no? Había una gran expectativa. Yo también, es más, yo tengo que afirmar, yo estaba muy entusiasmada con probar esa gaseosa de chicha morada. Y yo la adquirí, la compré, la primera gaseosa la compré. Y cuando la probé, para mí el sabor era muy artificial. Me parecía que tenía demasiado colorante. Y no me parecía que era la chicha morada. Y así como mi opinión, así vamos a encontrar diferentes opiniones respecto a ese producto. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un rechazo respecto al producto, hubo una lluvia de críticas respecto al producto y, y me parece que eso fue un gran riesgo. Un gran riesgo que se hubiera podido evitar si hubiéramos utilizado las técnicas y las herramientas que nos enseñan en el Design Thinking antes de lanzar al mercado un producto con con tanta inversión en dinero, en esfuerzo, en publicidad, ¿no? O sea, en realidad tuvo bastante promoción, pero no tuvo acogida, fue un fracaso. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? El Design Thinking lo que nos ayuda es a obtener un producto que puede ser exitoso con el menor riesgo posible. ¿Cuántas horas del curso de preparación dedican para cubrir Lego Serious Play y otras herramientas? Bueno, Rómulo, en el caso de el curso de Design Thinking Professional Certificate Online, el curso es de 21 horas más 2 horas de simulacro de examen de certificación. Como cada simulacro tiene una hora, son 2 simulacros los que nosotros proporcionamos. Ahora, esos simulacros están en nuestra plataforma educativa virtual, a la cual tendrías acceso una vez que te matricules. Nosotros te enviaríamos un usuario y una contraseña y podrías descargar los mapas mentales, podrías descargar el PDF de las presentaciones que nosotros vamos a mostrar en cada una de las clases. Podrías descargar también la biblioteca virtual, donde van a haber muchos casos de Design Thinking. Ahora, en el caso de Lego Serious Play, como es una versión virtual la que nosotros estamos promocionando en esta oportunidad, no es algo que vayamos a tocar virtualmente. Es muy difícil tocarlo virtualmente Lego Serious Play, porque Lego Serious Play es algo práctico. En una clase presencial, sí nosotros tocamos Lego Serious Play, pero en una clase virtual no habría forma de hacer que tú armes algo virtualmente, ¿no? Salvo que fuera, no sé, un juego virtual, ¿no? Pero en este caso con Lego Serious Play no hacemos virtualmente. Augusto y Nostroza, en el caso de los seguros, ¿sería conveniente aplicar Design Thinking para productos que tienen vigencia de 1 año? Las iteraciones no se pueden dar a cada rato cuando se lanza un producto de seguros. No sé de qué tipo de seguros me estás hablando, pero asumiendo que fueran, no sé, seguros vehiculares, por ejemplo, por decir, ¿no?
tendrías que averiguar, como es un servicio, lo que tú estás brindando. En el caso de los seguros en general es un servicio. Yo te recomendaría utilizar la herramienta Customer Journey o mapa de trayectoria o mapa de viaje también, ¿no? Algunos lo conocen como mapa de viaje. O también la otra herramienta Blueprint, que también es una herramienta que te puede ayudar a ver cómo está tu servicio antes, durante y después de la compra del seguro. Y eso te podría ayudar bastante en cuanto a mejorar el servicio que estás brindando, ¿no? Nuestra propuesta. Nosotros integramos un material de estudio digital en español, un certificado emitido por Director Global por 24 horas de capacitación. Incluye el costo del examen de la certificación internacional y la certificación internacional a través de CertiPro. Hay dos modalidades. Una que es cuando tú eliges dar la certificación internacional. Tú tienes hasta dos oportunidades para aprobar el examen, pero ten la seguridad de que si sigues nuestras indicaciones, estudias el material que nosotros te proporcionamos, vas a aprobar a la primera. En la promoción anterior, el 100% de las personas aprobaron a la primera. Nosotros tenemos un simulador que es sí, tiene preguntas muy bien estructuradas que ayudan bastante a saber qué es, ayudan bastante a que aquí alguien levantó la mano. A ver, un ratito, no sé. Acá me salió que alguien levantó la mano. Me levantó la mano. Bueno, me había salido que alguien había levantado la mano. Ya, bueno. Ya son 24 horas con sentido. Y el acceso a plataforma educativa es por 3 meses. Nosotros grabamos las clases. Las clases que, si bien ustedes las pueden ver en vivo con el docente en línea, para aquellas personas que quieran volver a ver la clase, que quieran repasar, estudiar, que quieran, que de repente lleguen un poco tarde a la clase y se hayan perdido de algo, o que de repente ese día no hayan podido asistir, todas las clases quedan grabadas en el sistema por 3 meses. Bueno, solo hasta hoy, 10 de enero del 2020, que hay una corrección que hay que hacer, hasta casi las 12 de la noche, la inversión normal va a ser de 600 soles, incluido el IGB, menos el 30%, invertiría solo 420 soles, incluido IGB. Esta inversión incluye la certificación de director global. Ahora, si tú quieres tener la certificación de director global y además tener la oportunidad de dar tu examen internacional para que seas un design thinker, bueno, te recomendamos que optes por la segunda opción, que es, bueno, la inversión normal es de 1,000 soles, incluido el IGB, pero hasta el día de hoy, nada más hoy día se vence ya el plazo, nosotros damos un 30% de descuento con el cual invertiría solo 700 soles, incluido el IGB. Si desean más información, lo pueden encontrar en la parte de abajo, donde está el enlace de la página web. A partir del 11 del 1 del 2020, que tengo que hacer una corrección, obtienen los asistentes al webinar un 15% de descuento, que es válido hasta el 18 de enero del 2020. Con el código de TPC 10-2020.
Este es el certificado de director global y este es el certificado que obtienen de CertiProf. Como ven, el certificado de CertiProf está en inglés, tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de caducidad, por si acaso, no es como otras certificaciones. Esta certificación no tiene fecha de caducidad. Dante, te doy el pase. Ok, muchas gracias, Carmen. Sí, efectivamente, también queríamos darles a conocer que vamos a desarrollar una clase maestra, un masterclass presencial, gratuito a toda la comunidad de Director Global. Todos están cordialmente invitados. Se va a realizar el próximo sábado 18 de enero del 2020 en San Isidro. La dirección es calle 21, número 713, oficina 207, ¿no? En el edificio 4. Mayor referencia, eso está cerca, al frente, digamos, ya del Ministerio del Interior. ¿Ok? Este sábado 18 de enero, de 2:45 a 5 de la tarde. Vamos a tener ahí dos ponencias muy importantes. La primera es creando soluciones innovadoras usando Design Thinking. Y la segunda es certifícate la primera como PMP, ¿no? Además, vamos a hacer sorteos de regalo sorpresa y también de grandes descuentos relacionados a todos los cursos que estamos programando para el presente año, ¿no? ¿Dónde se pueden inscribir para asistir? Visítenos en directorglobal.com, llenan el formulario correspondiente con sus datos para poder ingresar, ¿no?, a la charla, al masterclass presencial gratuito. Recuerden que en este caso son vacantes limitadas también, ¿no? El espacio también, obviamente, tiene ciertos límites para las personas que desean asistir. Adelante. Tenemos también a continuación unas preguntas que nos hicieron llegar las personas que se inscribieron para el presente webinar. Andrés Ayala pregunta, ¿cómo asociamos la metodología con experiencia de usuario y Kanban? Ya, a ver. Experiencia de usuario tiene que ver con Design Thinking. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener herramientas y técnicas en fases de la metodología donde vamos a poder ver qué es lo que hace el cliente antes de comprar el servicio o el producto, durante la compra del servicio y el producto o después de la compra del servicio y el producto. Ahora, también se puede utilizar para saber, por ejemplo, el Design Thinking también nos permite evaluar procesos, por ejemplo, procesos de un área de una empresa, también nos permite, ¿no? La experiencia de usuario, por ejemplo, la podemos evaluar con una herramienta como Blueprint, que les decía, y también con el Customer Journal. Es lo que más se utiliza para servicio. Ahora, en el caso de Kanban, Kanban es Kanban es otro tipo de herramienta que nosotros podemos utilizar, pero se utiliza de la mano con la metodología ágil, es decir, con Scrum. Kanban es un tablero, ¿no? Es un tablero, y lo que nosotros vamos a hacer es organizar ese tablero por tareas. Vamos a saber qué tarea es más urgente, cuál ha sido esa... a ver, un momento. Y ahora sí. Vamos a saber, por ejemplo, vamos a utilizar ese tablero para saber qué es lo más urgente, qué tarea ya se ha hecho y qué tarea está por hacerse. Entonces, para eso nos va a servir el Kanban. Pero el Kanban lo vamos a utilizar con un equipo de trabajo y lo vamos a utilizar con una metodología ágil, que va a ser Scrum. Dentro del circuito, dentro de la ruta
de innovación, nosotros lo primero que vamos a hacer es utilizar Design Thinking. Luego, si nosotros estamos en una startup o estamos en una empresa o en un proyecto, lo que vamos a hacer es utilizar Lean Startup, si es que estuviéramos en una startup, o si estuviéramos en un proyecto, probablemente utilizaríamos una metodología ágil. Existen varias metodologías ágiles. Sin embargo, la que más se está utilizando en estos momentos o la más pedida en el mercado es Scrum. Entonces, la metodología ágil que vamos a utilizar es Scrum, de la mano de Kanban. Kanban va a ser un complemento para Scrum, en este caso, ¿no? Para poder organizar el trabajo dentro del equipo. Ahora, nosotros tenemos un curso de Kanban que lo estamos dirigiendo a empresas y también tenemos un curso para Scrum Masters que también nos estamos dirigiendo a empresas. Más adelante, estén atentos, vamos a sacar la programación para el Scrum Master, ya sea presencial o virtual, y en el caso del Kanban con certificación internacional, tanto el Scrum Master también a través de CertPro. Dante. Sí, gracias. Ángel Escalante nos pregunta, ¿qué herramientas informáticas ustedes recomiendan para hacer prototipos? Ángel, en realidad las herramientas con las que tú puedes hacer prototipos pueden ser desde una hoja de papel y un lapicero hasta, como te decía, un programa que maneje 3D como 3D Studio Max o Maya o de repente Rhinoceros u otro, ¿no? O también podrías utilizar programas de diseño o también podrías utilizar algunos programas que existen en Internet para desarrollar, por ejemplo, storyboards. Existen para desarrollar cómics también, herramientas, o también hay herramientas multimedia que te permiten crear personajes. Eso, por ejemplo, te ayudaría en el caso de querer hacer un prototipo para escenificar cómo sería el servicio, ¿no? En el caso de que fueras diseñador, te recomendaría utilizar la suite de Adobe, por ejemplo. Adobe tiene varios programas de diseño y también te podría recomendar utilizar Corel si es que supieras, por ejemplo, hacer diseños o gráficos vectoriales, ¿no? Eso también te ayudaría mucho. Manuel Ayala nos pregunta, ¿dónde puedo aprender más sobre esta metodología? Bueno, sobre esta metodología puedes aprenderla aquí en Director Global. Puedes aprenderlo con nosotros. Nosotros explicamos de manera detallada cada una de las fases. Damos muchos ejemplos acerca de cómo utilizar las herramientas y técnicas para que todo quede muy claro. Además, te proponemos actividades para que tú lo realices fuera de clases durante la semana y que te va a resultar bastante entretenido. O sea, en realidad, el curso que nosotros brindamos no es un curso típico donde tú solamente vas a ver un video y no vas a tener opción a decir nada ni a participar. No. Nosotros hacemos un curso donde vamos a trabajar en equipo. Vamos a trabajar en equipo y vamos a trabajar las herramientas y las técnicas. Mónica Nerio pregunta, ¿cómo aplicar Design Thinking a la administración de empresas? Bueno, en las universidades se está enseñando el curso de Design Thinking como parte de la maestría en administración de empresas. Entonces, si ya se enseña en las maestrías de administración de empresas y también se está enseñando ya en las incubadoras
y en estas aceleradoras de startups, design thinking, y en el gobierno y en las empresas privadas. Entonces, es algo que se está tomando muy en serio. ¿Cómo lo puedes aplicar para administración de empresas? Bueno, primero tendrías que ver cuál es el producto o servicio que tiene la empresa para la que trabajas, ¿no? Ahora, si quieres aplicar alguna herramienta o técnica, yo te diría que una herramienta que aplicas mucho en administración de empresas, por ejemplo, es el brainstorming. El brainstorming lo aplicas mucho en las reuniones. Las entrevistas también es una herramienta de design thinking y también es aplicable en administración de empresas. Tanto el brainstorming como las entrevistas son aplicables a administración de empresas y, por ejemplo, el diseño de procesos a través de herramientas de design thinking también es aplicable a la administración de empresas. Bien, Williams Vilches nos pregunta, ¿cuáles son las tendencias del design thinking en los próximos 5 años? Creo que ya les he ido adelantando durante la transmisión de este webinar cuáles son las tendencias del design thinking. El design thinking actualmente lo estamos aplicando no solamente para lo que inicialmente se pensaba que se iba a utilizar. Inicialmente pensábamos que el design thinking o pensamiento de diseño en español solo era aplicable por los diseñadores gráficos, los diseñadores de interiores, y pensábamos que solamente ellos eran los que iban a aplicarlo. Los diseñadores industriales también, ¿no? Sin embargo, en la actualidad y en los próximos 5 años, se va a difundir tanto el design thinking que probablemente los niños, las nuevas generaciones, pues aprendan de design thinking desde pequeños. Los adolescentes ya lo lleven en el colegio como un curso adicional, como un curso libre de repente, pero se va a aplicar, ¿no? O sea, tenemos design thinking para educadores, por ejemplo, donde los docentes tratan de aplicar las herramientas y técnicas dentro de sus clases. Entonces, el design thinking en realidad se va a aplicar en todas las áreas. No solamente va a ser exclusivo de innovación, no solamente va a ser exclusivo de diseño, sino que ya se aplica en recursos humanos, ya se aplica en logística, ya se aplica en administración de empresas y se aplica en las startups también. Piero Lachi pregunta, ¿cómo aplicarlo en un proyecto? Ya, normalmente las fases de, como les decía, la ruta de la innovación va por el design thinking, está primero, es decir, primero vamos a conocer al cliente, vamos a ver qué nueva innovación vamos a hacer sobre el producto o servicio, qué es lo que podemos mejorar, qué nueva característica vamos a incluir, y una vez que tengamos el prototipo, nosotros vamos a pasar a una metodología ágil, que puede ser Lean Startup, que puede ser Scrum, para poder hacer el producto mínimo viable. Cuando tenemos el producto mínimo viable, ya le damos el retoque final, como quien diría, para poder llevarlo a producir en masa. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de proyecto, nosotros estamos hablando de que el design thinking es antes de que se convierta en proyecto. Cuando ya estamos hablando de metodología ágil, estamos hablando de que ya es un proyecto.
Recordemos que la definición de proyecto es que el proyecto es algo único que se va a realizar una sola vez. El producto mínimo viable es algo único que se va a realizar una sola vez probablemente. Sí, se va a realizar una sola vez. Sin embargo, una vez que ya deje de ser producto mínimo viable y que se convierta en el producto final, este se va a desarrollar en masa y se va a comercializar. Entonces, el proyecto, ya sea con una metodología ágil o ya sea utilizando el Project Management, el PMBOK, por ejemplo, ¿no? La guía de buenas prácticas en gestión de proyectos, que son para proyectos de más de un año, ¿no? En los proyectos de más de un año o en los proyectos de menos de un año con metodologías ágiles, vas a utilizar algunas herramientas que son similares a las que utilizas en Design Thinking. Una de las herramientas que son similares a las que utilizas en Design Thinking es el mapa de actores. Para el Scrum Master o para el Project Manager, el Project Manager lo que va a hacer es hacer una matriz de interesados. Sin embargo, en Design Thinking, nuestra matriz de interesados es el mapa de actores, donde vamos a saber cuáles son las personas interesadas en que nuestro proyecto salga o no salga, funcione o no funcione. Entonces, sí hay herramientas que utilizamos en ya sea en la guía de buenas prácticas del PMBOK, por ejemplo, como el brainstorm, también es una herramienta que también se utiliza en Design Thinking. Las entrevistas también es una herramienta que también se utiliza en el Design Thinking. El mapa de actores que se llama en Design Thinking, en PMBOK se llama matriz de interesados. O sea, hay herramientas que son parecidas y que se utilizan en un proyecto, pero no llevan el mismo nombre. Dila Pasapera nos pregunta, ¿cómo sensibilizar a la gerencia para que invierta en el prototipado? Básicamente en que, bueno, primero indicándole a la gerencia que se disminuye el riesgo en un gran porcentaje, por lo menos un 300% de riesgo, es lo que vas a disminuir haciendo un prototipo, porque vas a estar más cerca, tu producto o servicio va a estar más cerca a lo que el cliente quiere, ¿no? Vas a disminuir el riesgo. Otro, no vas a invertir un dinero para después no tener un retorno de inversión y para tener pérdidas. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que le va a interesar mucho a la gerencia, porque la gerencia va a querer invertir en algo que realmente produzca ganancias, ¿no? Si va a poder minimizar los riesgos de pérdida, pues de hecho va a estar contento de hacer un prototipado que, como les dije, se puede comenzar a hacer en papel y puede ser muy económico y no necesariamente tendrías que gastar una fortuna para hacer eso. Sin embargo, si fuera algo que tiene que ver con tecnología, sí necesariamente en la fase de producto mínimo viable vas a tener que hacer uso de personal que sepa de tecnología. Y obviamente eso sí tiene una inversión y tiene un costo. Pero también hay iteraciones también ahí. Así que también se puede ir mejorando el producto o servicio. Bien, Dariela Ávila pregunta, ¿en qué se diferencia el Design Thinking
de la metodología del grupo focal? Sí, mira, la metodología del grupo focal se basa también en un tema cualitativo. En cuanto a design thinking también es un tema cualitativo. Ambos son temas cualitativos. Digamos que esa es la semejanza. Yo diría que más bien el design thinking hace uso de la metodología del grupo focal para, dentro de sus técnicas y herramientas, utilizar, por ejemplo, las entrevistas, que es parte del grupo focal, utilizar el tema de la diversidad de personas y opiniones, culturas y experiencias para hacer que la metodología del design thinking se fortalezca y tome en cuenta más que cuantitativamente, cualitativamente. Así que yo vería más bien que la metodología del grupo focal está dentro de las herramientas y técnicas que utiliza Design Thinking. Más bien vería que el Design Thinking hace uso de esa metodología. Bien, agradecemos a César Lazo, Augusto Inostroza, Pablo Panormino, Daniel Hernández, David Valdés, Adrián Mesa, María Dávila y todos los más participantes de este webinar, quienes formularon sus preguntas. Esperamos, sinceramente, haberles despejado sus dudas con la ponencia de la expositora, ¿no? Carmen Vázquez Dextre. Siguiente. Bien, no queríamos retirarnos sin avisarles de lo siguiente. Estamos ya lanzando el Fast Track PMP. Incluye el simulador virtual por 3 meses. Inicia este 22 de febrero y culmina el 21 de marzo. Las clases serán sábados de 3 a 7 de la noche. Son en total 24 horas de capacitación con docente en línea, ¿no? La inversión normal, bueno, está en 1.000 nuevos soles, incluido el IGB. Sin embargo, ahora estamos dando un 15% de descuento, es decir, va a estar a solo 850 soles, incluido el IGB, ¿no? Importante, toda la información la encuentran en la URL indicada, fasttrackpmponline.html. Recuerda que tienes un 15% de descuento hasta el 12 de marzo utilizando el siguiente código, FTEPMP 01-2020. Importante es este Fast Track que se va a lanzar, que es online para aquellos que no puedan desplazarse. Por ejemplo, están al interior del país, están en una región, o también considerando que ya el examen PMP está cambiando. Recuerda que hasta el 30 de junio puedes dar con la versión actual del examen PMP y a partir del 1 de julio van a haber modificaciones al examen, diversos cambios que también lo vamos a explicar durante el Fast Track PMP. Siguiente. Asimismo, también los invitamos al 22 taller presencial, a la 22 edición del taller presencial para el examen PMP. En este caso, las fechas son sábados y domingos de 2 2 de la tarde a 8 de la noche. Y el último sábado de 2 a 5 de la tarde. Inicia el 22 de febrero y concluye el 14 de marzo. La inversión normal de este taller presencial es de 1.600 soles, incluido el IGB, y están con un 15% de descuento, es decir, vas a invertir tan solo 1.300 soles, incluido el IGB. En ambos casos también se incluye el simulador propio de Director Global, con más de 1.200 preguntas tipo examen PMP, acceso al material, aparte del material impreso del taller presencial, también se brinda material digital, se brindan mapas de procesos, ¿no? Y material exclusivo de Director Global para una adecuada preparación. Además de la asesoría para la inscripción ante el PMI y bueno, sobre todo para minimizar esa probabilidad de caer en una auditoría, ¿no? Muy bien. Siguiente. Aquí pueden ustedes apreciar la relación de algunos de los certificados que tenemos. Hay más en la página web,
lo cual ustedes pueden ubicarlos, ¿no? Plenamente. Muy bien, siguiente por favor. Les agradecemos su participación en el presente webinar. Esperamos que haya podido absolver todas sus consultas, dudas y preguntas. Y si tienen alguna consulta adicional sobre nuestros cursos ya mencionados, sea este de Design Thinking, sea este de preparación PMP, de Scrum Master, de gestión de la innovación, que también vamos a lanzar en el presente año, incluido el examen de certificación, entre otros, pueden ubicarnos a los teléfonos siguientes, ¿no? WhatsApp 51 993 47 5876, también al WhatsApp 51 922 64 30 17 o enviarnos un correo a informes@directorglobal.com. Pueden ubicarnos también en nuestras redes sociales. Muy bien, muchas gracias Carmen, te doy el pase para la despedida. Ok, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a las personas que nos van a ver a través de YouTube. Estén atentos a nuestra página web www.directorglobal.com para ver nuestros próximos cursos virtuales o presenciales y están cordialmente invitados a nuestros masterclass y a nuestros próximos webinars también. Siempre visiten la página porque tenemos siempre novedades y eventos gratuitos como este, donde también ustedes pueden enriquecerse con los conocimientos de los ponentes y darles las gracias por haber asistido y esperamos contar con su presencia en otro webinar. Muchas gracias, Dante, por la invitación y que tengan un feliz año 2020. Muy bien, hasta luego. Será hasta la próxima oportunidad.